Hoy en el recuento, el bloqueo por huella digital para WhatsApp ha llegado, te contaré en qué versión. Además, OnePlus ya tiene logotipo para su primera televisión. También hablamos de las cifras de distribución del mercado en Europa, donde Samsung y Xiaomi siguen creciendo. Además, Instagram permite que crees tus propios filtros para sus historias. Y para terminar, Google avisa a todo el mercado, hay dispositivos Android que vienen de fábrica con malware preinstalado. ¡Comenzamos! Hola, gracias por estar en un nuevo video de este canal. Si todavía no te suscribes, necesitas hacerlo en este momento porque esta enorme comunidad sigue creciendo y nos encanta comentar las noticias más recientes del mundo de la tecnología. Revisemos los resultados de la encuesta del video pasado. Te pregunté si usarías tu huella digital en lugar de todas tus contraseñas y la gran mayoría opina que sí. Simplemente te recuerdo que Samsung cuenta con Samsung Pass, que es para realizar algo muy similar. Por el momento vayamos a la primera noticia que varios de ustedes de hecho me la enviaron, y es que WhatsApp en su versión beta 2.19.221 ya está permitiendo realizar el bloqueo a través de huella digital. Así que simplemente en los ajustes de tu cuenta ingresas a la sección de privacidad y hasta la parte inferior viene la opción de bloqueo de huella dactilar. Simplemente la tienes que activar y confirmar tu identidad a través de la huella, y así de sencillo vas a poder habilitar esta protección. Recordemos, esto está solamente en la aplicación beta, así que si no tienes la beta, solamente tendrás que esperar tal vez algunas semanas para que te caiga la actualización en la versión estable. Pasemos a la siguiente noticia. Se había estado comentando por mucho tiempo que OnePlus, el fabricante de smartphones con buena relación entre su calidad y su precio, estaba trabajando ya en una televisión y finalmente lo han confirmado de forma oficial. Todavía no se presenta la televisión, pero al menos ya nos han mostrado el logotipo que tienen y nos han dicho algo de lo que se inspiraron. Citando sus comentarios, dijeron: nos inspiramos en la progresión geométrica clásica que puede ser vista desde muchas formas de arte clásico, como el antiguo símbolo hindú, el mandala y el famoso templo griego antiguo. Y mirando más de cerca se puede ver que hemos utilizado el mismo grosor tanto para el logotipo como para las letras para asegurar una estética de simetría y unidad. Así que ahora que sabemos esto, solo tendremos que esperar el lanzamiento de su televisión y ver qué sistema operativo integrará, que probablemente sea Android TV. Pasemos a la siguiente noticia. Nuevas cifras de distribución del mercado en Europa que pueden dar más o menos una radiografía, como se expresa en algunas maneras, de lo que sucede en todo el mundo. Y es que en este mercado los únicos que están creciendo son Samsung y Xiaomi, y mucha atención porque Apple y Huawei disminuyeron su crecimiento, o más bien ni siquiera están creciendo. Déjame contarte sobre Xiaomi primero, que es quien más creció, creciendo en un 48%, aunque obviamente esto es con respecto a sus propias cifras. Así que con respecto al mismo periodo del año pasado, Xiaomi vendía 2.9 millones y ahora vende 4.3. Sin embargo, Samsung, que es quien más mercado tiene, continúa creciendo con un 20%, así que ha llegado ahora a 18.3 millones de unidades vendidas. Y como te digo, Apple cayó un 17% y Huawei 16%, probablemente debido a todos los problemas con los Estados Unidos. Así que, ¿qué te parece si participas en la encuesta y me dices si crees que Huawei se recupere para finales de año o no? Pasemos a la siguiente noticia. Déjame contarte ahora sobre una nueva aplicación que acaba de lanzar Facebook llamada Spark AR Studio. La aplicación es para usuarios de computadoras de Windows o Mac y va a permitir que las personas puedan crear sus propios filtros, así que probablemente empecemos a ver una gran variedad de filtros en redes sociales. Y es que según Facebook, más de 1,000 millones de personas en todo el mundo ya utilizaron filtros basados precisamente en esta herramienta que están lanzando. Además, es gratis, no necesitas comprar nada adicional para empezar a trabajar en esto. Obviamente necesitas conocimientos de diseño y más cosas en tercera dimensión y realidad aumentada, por si te interesa el dato. Y vámonos a la última noticia. Mucha atención y alerta porque Google está avisando
que muchos fabricantes están incorporando malware preinstalado en el sistema. Esto ha sido confirmado por el equipo Project Zero, que son los que se encargan de buscar vulnerabilidades de seguridad y todo lo demás. Lamentablemente no revelaron una lista de fabricantes que están haciendo estas malas prácticas, y la verdad es que en mi opinión deberían publicar esta lista, y no solo eso, sino prohibirles el acceso a Android si es que quieren que nosotros veamos lo importante que se toma en el tema de seguridad. Pero por el momento solo dijeron que esto está sucediendo. Dijeron que son 200 fabricantes de Android. Yo supongo que en la mayoría son fabricantes que vienen de China, ya que dicen que no cuentan con capa de personalización, sino que están basados en el proyecto AOSP, que es Android Open Source Project. Así que el sistema tiene pocas modificaciones, pero las pocas modificaciones parece que incorporan este malware, que lo que hace es instalarte aplicaciones que te incorporen publicidad en pantalla y en segundo plano, o también suscribirte a servicios de mensajes de texto premium que te están consumiendo tu saldo mensual. Entonces sí es importante esto que está sucediendo. Esperemos que Google tome medidas fuertes sancionando a estos fabricantes o publicando la lista de ellos, pero por el momento esto es todo lo que se sabe. Así que espero que te haya gustado este video. Si fue así, sabes que puedes indicarlo y nos ayudas mucho si compartes el video. No olvides suscribirte para mantenerte al tanto de todo lo que sucede en el mundo de la tecnología, porque nos vemos la próxima.